primer cumpleaños. Londres, Inglaterra. Los cambios algunas veces eran buenos. Desde el más pequeño hasta el más grande, ayudaban a cambiar de perspectiva y a acoplarse al entorno. Sin embargo, era importante estar preparado, ser consciente y, por supuesto, saber que ese cambio podría traer consigo un enorme caos. El ser humano debía tener una gran madurez para afrontar las situaciones. Por lo general, la mayoría de las personas entraban en pánico ante un pequeño cambio. No sabían qué hacer, no sabían qué decir y no sabían cómo comportarse. Muy pocos sabían afrontar esas situaciones, pero aquellos que lo hacían lograban acoplarse al nuevo ambiente y acostumbrarse a su nueva realidad. Lo importante era no dejarse vencer por el miedo. A pesar de que solo habían pasado unos pocos meses desde el nuevo comienzo entre Frin y Becky, aún no estaban listas para vivir juntas, no porque no quisieran, ya que solo ellas dos sabían el enorme deseo que tenían de dar el siguiente paso. En realidad, era el miedo lo que las detenía, las constantes dudas en sus cabezas y, por supuesto, el terror que sentía Frin al pensar en que, tal vez, Charlotte no lo aprobara. Aunque, claro, todo estaba en sus cabezas. Charlotte jamás le impediría a su hermana ser feliz. La boxeadora y la empresaria pasaban mucho tiempo juntas, a pesar de que ambas tenían trabajo y, algunas veces, estaban tan agotadas al punto de caer rendidas en cuanto tocaban la almohada, disfrutaban sus cortos pero hermosos momentos juntas. Pronto se cumpliría un año de la inauguración del hotel en Londres. Habían sido meses maravillosos con la compañía de la otra, meses en los que ambas disfrutaban de su amor, meses en los que Frin disfrutaba de la sensación de estar en familia, meses en los que, por primera vez, sentía que no debía esforzarse en nada, porque todos la amaban por lo que era. Tenía a Nam, tenía a Billy, tenía a Kai y al viejo perro Bombón, pero también tenía a Angélica, a Sara, a los abuelos de Becky y, por muy sorprendente que fuera, tenía a Ingfa. Con Charlotte aún tenía mucho camino por recorrer, pero poco a poco se estaba acercando más. Y, por supuesto, tenía a su persona especial, tenía a su Becky. No todo era color de rosa. Algunas veces tenían sus discusiones como toda pareja, ya fuera por los celos absurdos de Frin o por los impulsos de Becky al continuar haciendo apuestas con su mejor amiga. Sin embargo, siempre las resolvían de inmediato, pues para ellas era imposible alejarse la una de la otra. Ninguna de las dos se ponía de acuerdo en lo que sucedería con su relación. De por sí, siempre discutían cuando salía a relucir el tema de la casa de Becky en Tailandia, la cual ella se negaba a vender, pues, según sus palabras, en algún momento podría ser útil tener una propiedad como esa. Tal vez eso era lo que las detenía de mudarse juntas. ¿Y si las discusiones empeoraban? Becky sabía comportarse cuando se quedaba en casa de Frin. Frin sabía comportarse cuando se quedaba en casa de Becky. Sus personalidades eran muy diferentes y, por ello, chocaban muchas veces. Becky era más hiperactiva, mientras que Frin era más calmada. Becky era más desordenada. A Frin le encantaba el orden. Frin quería que todas las cosas fueran perfectas y bien hechas. Becky tomaba el camino más rápido. Constantemente se preguntaban si mudarse juntas sería lo mejor para ambas, pues sabían perfectamente que las discusiones serían frecuentes, al menos hasta que se acostumbraran a la otra. Querían vivir juntas, pero debían tomarse su tiempo para arreglar sus pequeñas imperfecciones. Sin embargo, el amor seguía intacto en ellas. El deseo, la pasión. Se daban cuenta de que, con el paso del tiempo, más dependientes se volvían la una de la otra.
amaban tocarse, amaban besarse, amaban acariciarse y susurrarse palabras de amor. Amaban recordarse lo mucho que se amaban y sobre todo amaban estar juntas. ¡Dios! Frin suspiró al sentir los labios de Becky rozar suavemente su piel. Becky le dio un beso tierno antes de mirarla con una sonrisa traviesa. ¿Qué manera de despertar es esa? Frin miró a su novia con adoración, notando cómo los rayos del sol entraban por la ventana de su enorme casa. La risa de la boxeadora resonó en la habitación. Es mi manera de decir feliz cumpleaños. Becky susurró sobre su boca antes de robarle un beso juguetón. Traté de despertarte, pero no reaccionabas. Me pareció una buena alternativa. Sonrió con orgullo al sentir las manos de Frin rodearla en un abrazo cálido. ¿Este es mi regalo?, la empresaria preguntó con una sonrisa juguetona, bajando la mirada hacia su novia. Este es solo un buenos días. Becky sonrió nuevamente, notando cómo los ojos de Frin brillaban con intensidad mientras la abrazaba con fuerza. «Recuerdas que no quiero ningún tipo de sorpresa, ¿verdad?». Becky sonrió mientras se acomodaba junto a Frin, sintiendo el calor de su abrazo en la tranquila mañana. «Lo recuerdo», contestó como una niña obediente. «Ven aquí entonces». Frin sonrió, abrazando a Becky y atrayéndola más cerca. Frin pensaba en el enorme cambio que generaría mudarse juntas. Tal vez tendrían mañanas como aquella, o tal vez no. Le aterraba de una manera extrema pensar que, al momento de mudarse, todo cambiaría completamente. No quería ser negativa con su relación, pero era difícil luchar contra su propia mente. Además, seguía la enorme incógnita sobre a cuál casa se irían si llegaban a estar de acuerdo. Aunque, claro, ella no era la única con inquietudes. Becky trataba de mejorar muchos de sus hábitos para evitar molestias en su novia, pues sabía bien lo perfeccionista y organizada que Frin podía ser. Pensar que sus malos hábitos pudieran convertirse en un obstáculo para su amor la aterraba, pues no quería alejarse de su novia nunca. Ambas trataban de mejorar por la otra. Y a pesar de que Becky quería hacer todo lo que su novia le pidiera, no pudo evitar decir una pequeña mentira piadosa, ocultando un secreto que probablemente generaría dos reacciones, una buena o una mala. Pero no se detendría en cumplir su cometido. Frin se merecía aquello. Luego de aquella mañana, ambas salieron de la casa de Frin. Tenían un almuerzo con la abuela Sara, quien, por casualidad, estaba de visita en Londres. A Frin le emocionaba saber que la mujer mayor estaba en el país, pues, a pesar de que sus encuentros habían sido cortos y fugaces, disfrutaba mucho charlar con ella. Angélica había regresado a su país. Nam no era tan sabia como para generar una buena conversación, y su mejor amigo, ahora mismo, se encontraba en Tailandia, trabajando. Habían decidido almorzar en uno de los restaurantes Black, donde Andrea, la abuela de Becky, estaba preparando personalmente el almuerzo para todas. A Frin le parecía increíble cómo ambas mujeres mayores se llevaban tan bien. Para nadie era una sorpresa que Sara había sido, en su momento, la mayor luz que pudo iluminar a las hermanas Armstrong, y, por supuesto, Andrea siempre lo agradecería. A la empresaria le encantaba ver la interacción entre la familia Carter y la familia Armstrong. Realmente parecían una familia como ninguna otra, como si no importara que la sangre no las uniera, pues existía un vínculo mucho mayor entre todos, el amor. Tanto Becky como Frin tenían enormes dudas sobre si dar aquel gran paso y sentían que la mejor manera de solucionarlo era hablándolo con Sara, por supuesto, por separado,
Pero, ya que el universo las tenía tan unidas y sus almas eran casi una sola, ambas pensaban casi igual e incluso tomaban decisiones al mismo tiempo, lo que hacía que las personas a su alrededor enloquecieran. Ellas, sin duda alguna, eran almas gemelas. «Feliz cumpleaños, querida». Sara saludó a Frin con un abrazo en cuanto se encontraron en el restaurante, dándole suaves palmaditas en la espalda, haciendo que aquel gesto se sintiera cálido para la empresaria. Como buena persona que soy, ordené un postre muy especial para ti. Se separó un poco y sujetó las mejillas de la joven. ¡Qué mentirosa! La que preparó todo fui yo. Andrea se acercó con emoción y sujetó a Frin en otro abrazo, causando la risa de su nieta al fondo. «También estoy aquí», se escuchó la voz de Becky, pero tanto Andrea como Sara la ignoraron, dándole toda su atención a su novia. «Bien, soy invisible». «Querida, no molestes, busca una mesa para todos». Sara movió la mano, despidiendo a Becky. Sin embargo, la boxeadora solo pudo reír, encontrando aquella situación divertida y adorable. Se sentía feliz de que las mujeres más importantes de su vida amaran tanto al amor de su vida. A Becky poco le importaba perder la atención de ambas y, a cambio, podía ver la enorme sonrisa de felicidad en el rostro de Frin. Para ella, eso lo valía todo. Para Becky, era realmente importante que su abuela y Sara aprobaran su relación con Frin. A la boxeadora le encantaba el modo en que ambas mujeres se habían enamorado completamente de la empresaria. En aquellos meses, habían visto por completo el alma solitaria de la joven Chan Kim-ja y se habían dado la hermosa tarea de hacerla sentir importante. Hasta el momento, Frin solo había contado con el apoyo de sus amigos, no de su familia. Sin embargo, ahora se sentía amada en todos los sentidos, y aquello era más que suficiente. «¿Habrá fiesta hoy?», preguntó alegre Andrea, sirviendo vino en cada copa mientras un mesero colocaba los platos preparados por la mujer mayor. «No me agrada mucho celebrar mi cumpleaños». Frin habló con sinceridad, observando maravillada la perfecta decoración de cada platillo frente a ella. «Nunca me ha gustado, realmente». La mesa se quedó en silencio. Las dos Armstrong y la señora Sara se miraron con sorpresa, pensando lo mismo. «Bueno, querida, pero al menos debes celebrarlo con nosotras». Sara trató de aligerar el momento, sonriendo con alegría, algo característico en ella y en su nieta. «Me agrada si es con ustedes». Frin sonrió, moviendo su copa un poco antes de dar un largo sorbo. «¿Cómo va la vida aquí en Londres?», preguntó Andrea para distraerlas de aquel tenso momento. Becky sujetó la mano de Frin por encima de la mesa y le sonrió con ternura. «Aún me acostumbro». Frin rió. «Becky me ha ayudado mucho. Sin embargo, el clima frío sigue siendo un reto para mí». Todas las mujeres rieron por aquello mientras degustaban la exquisita comida frente a ellas. «El hotel va excelente, ha tenido una muy buena recepción y, hasta ahora, no ha bajado el nivel de personas que llegan a él, así que es algo bueno. Ayudó que me hospedara ahí, yo lo sé». Becky bromeó antes de beber de su copa de vino. «Realmente ayudó mucho, la pelea y todas las entrevistas». Frin dijo la verdad, mirando a las tres mujeres. «En cuanto cumpla el año, comenzaremos a prepararnos para un siguiente hotel. Ya que este tuvo tan buen recibimiento, pensamos que un segundo podría ser una buena idea, aunque, claro, lo queremos fuera de Londres». «¿Otro reto?», preguntó Sara, muy sorprendida. Frin asintió con entusiasmo. «Pensé en construir uno en América», dijo con alegría. Becky tuvo una pelea en Las Vegas hace poco
y las personas solo hablaban sobre la posibilidad de un nuevo hotel que generara otra pelea. Era horrible. Becky apoyó a Fryn haciéndola reír. Cariño, era el Caesar's Palace. ¿Cómo podría ser horrible? Becky solo se encogió de hombros, casi terminando su platillo. Es horrible si no estás tú. Sara y Andrea observaron aquella interacción con enormes sonrisas en sus rostros. Sin duda alguna, amaban ver a sus dos chicas completamente enamoradas. Además, esa pelea estuvo aburrida. Las mujeres en la mesa rieron ante las palabras de Becky. Habían pasado unos cuantos meses desde la pelea con Angélica. Sin embargo, la Asociación Mundial de Boxeo había querido que Becky peleara una vez más contra otra boxeadora que, al parecer, era muy prometedora. Y, ya que tanto Becky como Fryn habían aprendido su lección, ambas siguieron su entrenamiento al pie de la letra. Fueron 3 largos meses en los que ninguna de las dos pudo tener más que unos cuantos besos. Un enorme castigo para 2 mujeres que no podían separarse ni un momento. Por supuesto, Becky salió como vencedora, noqueando a la joven deportista en el tercer round. Y, aunque las personas conocían a la perfección el potencial de la joven Armstrong, no podían evitar mencionar el nombre de su novia, junto con la enorme queja de por qué los hoteles Royal Kim Ha aún no estaban en América. Y aquello era una mina de oro para Fryn. No podía negarse a esa oportunidad. Aún estamos en charlas al respecto. Fryn continuó, notando cómo su novia ya había terminado de comer, sorprendiéndose por la rapidez con la que lo hacía. No hemos conseguido un buen diseñador que nos deje sorprendidos. Las mujeres mayores asintieron, escuchando atentamente. Yo podría hacer el diseño, pero quiero algo nuevo, algo como este hotel. Hablaba en referencia al nuevo proyecto en aquel país. ¿Becky no podría hacerlo? Andrea hizo que la boxeadora observara a las 3 mujeres sorprendida. Ya hemos hablado sobre tus estudios. Podrías empezar con eso. Se lo he pedido. Fryn agregó observando a su novia. Pero ella se niega. Estoy insegura, ¿bien? Se quejó Becky como una niña pequeña cruzándose de brazos. Quiero estudiar, pero siento que ya tengo mucha edad para eso. Nunca es tarde para estudiar. Sara limpió sus labios con la servilleta. No cuando quieres conseguir tus sueños. La sabia mujer observó a Becky a través de sus lentes, sonriendo. Y tú eres muy talentosa. No olvido lo que hicieron con el gimnasio. Si Fryn te da esa confianza, deberías tomar la oportunidad. La mesa se quedó en silencio. Becky, perdida en sus pensamientos, Fryn, agradeciendo internamente a Sara por sus palabras. Aquel era un tema que había salido a la luz recientemente. La boxeadora quería retomar sus estudios y hacer su propio legado. Sin embargo, le causaba mucha inseguridad su edad y el temor de que las personas se burlaran de ella. Aún así, Fryn insistía en que podía estudiar desde casa si no deseaba ir directamente a la institución, conseguir su título, comenzar a crear cosas maravillosas como solo Becky sabía hacerlo y, por supuesto, trabajar a su lado, ya que Fryn jamás la dejaría. Pero el miedo, una vez más, hacía acto de presencia en Becky. Querida, yo comencé a tomar clases de educación después de mis 25. Sara sonrió. Prácticamente ya era una doctora cuando dejé la carrera. Jamás me dio miedo ni vergüenza que me vieran, porque, al final, era algo que estaba haciendo por mí. Andrea escuchó con atención, observando de reojo a su nieta, quien apoyaba su cabeza en el hombro de Fryn. Si tienes miedo por el qué dirán, quiere decir que vives por los demás y no por ti. Dime, querida, ¿vives para los demás?
Becky negó con la cabeza, jugando con la mano de Frin. «Vivo por mí». Sara aplaudió, dando por finalizada la conversación. «Entonces ya está hecho», Sara dijo con emoción, chocando su mano con la de Andrea, quien sonrió entusiasmada. «Iré al baño». Frin besó con delicadeza los labios de Becky antes de ponerse de pie para dirigirse al baño. La boxeadora no pudo despegar la mirada de su novia y suspiró con amor. De verdad estaba enamorada de aquella mujer. «A ella no le agrada celebrar su cumpleaños, ¿no se lo has dicho?», Andrea preguntó, chasqueando los dedos para hacer reaccionar a Becky. «No, le daré la sorpresa», sonrió con emoción. «No sé si lo tome mal, pero sé que le va a encantar». «¿Has hablado con ella sobre lo otro?». Ahora fue Sara la curiosa. Becky negó, pero su alegría permaneció intacta. «Se lo diré en la noche. Charlotte quiere que nos mudemos a mi casa para no estar tan alejadas, pero Frin compró esta propiedad y no quiero que la pierda». Tamborileó los dedos sobre la mesa. «¿Y qué hay de tu propiedad en Tailandia?». Ambas mujeres estaban realmente interesadas en saberlo. Jamás habían conocido a dos personas que pensaran tan igual y al mismo tiempo tan distinto. «Me la quedaré», dijo finalmente mientras revisaba su teléfono. Notó una llamada entrante y, al ver que era realmente importante atenderla, se puso de pie justo cuando Frin regresaba. «Iré al baño». Sara y Andrea suspiraron, queriendo golpear a aquellas dos enamoradas. «Bien». Frin tomó su lugar en la silla. «Le diré que me mudaré a su casa». Sara cubrió su boca con la mano para evitar reírse por la situación, mientras que Andrea se sirvió un poco más de vino, aclarando su garganta. «Tengo mucho miedo de que las cosas no funcionen, pero lo haré». «Tú y Becky me recuerdan a mi matrimonio». Sara rió. «Discutía mucho con mi esposo. Éramos muy diferentes, pero siempre nos unía el amor que teníamos. Él se tomó el tiempo de mejorar para mí, y yo me tomé el tiempo de mejorar para él». Frin la escuchó con atención. «No vivas con miedo, niña. Ya lo has tenido toda la vida. Dale oportunidad al riesgo. Además, todas las parejas son diferentes. No hay nadie que sea igual a otra persona». Andrea asintió en aprobación, haciendo una señal al mesero para que se acercara con el postre. «Oh, y convence a Becky de quedarse en su casa. Así Charlotte no entrará en pánico por no tenerla cerca». Frin inclinó la cabeza sin entender del todo, pero las preguntas en su mente desaparecieron cuando el mesero acercó un delicioso postre. Sonrió al leer el feliz cumpleaños escrito en chocolate. «Disfruta». Andrea habló con emoción, alejándose de la mesa para recibir su postre. «Por este y otros cumpleaños». Ninguna de las mujeres esperó a Becky, simplemente brindaron al chocar sus copas. Becky observó con una sonrisa aquella hermosa escena frente a sus ojos. Finalizó la llamada y regresó a la mesa, ansiosa por disfrutar de aquel cumpleaños con su novia. Era el primero después de mucho tiempo. Sabía bien que Frin no disfrutaba de sus cumpleaños, pero quería hacer que lo hiciera. A pesar de las malas experiencias y recuerdos, Becky deseaba demostrarle que siempre se podía disfrutar de ese día tan especial, sin necesidad de revivir los malos momentos. La boxeadora se sentía muy nerviosa. Tenía miedo de que su novia reaccionara mal al saber lo que estaba planeando. Incluso temía que aquella reacción detonara una discusión entre las dos. Pero no quería defraudar a Frin. La empresaria se merecía aquello y más, mucho más. A pesar de lo mucho que disfrutaba de la compañía de las mujeres mayores, Frin debía ir a su galería. Pronto haría una nueva exposición de fotografías y necesitaba asegurarse de que todo marchara por buen camino.
así que, después de despedirse con un cálido abrazo de ambas mujeres, retomó su camino hacia el lugar, manteniendo su mano entrelazada con la de su novia. Caminaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía de la otra. Fryn sabía que Becky quería hacerla sentir especial en su día. La boxeadora tenía unas largas vacaciones y esperaba disfrutarlas junto a ella. Sin embargo, la empresaria no podía darse el lujo de tomarse un descanso, mucho menos cuando su galería y su hotel estaban en la cúspide de una fama envidiable. Pero aquello no le molestaba a Becky. Amaba ver a Fryn trabajar. Le parecía demasiado sexy verla concentrada, con su rostro serio, dando órdenes a su personal. Becky no lo iba a negar. Fryn era su mayor debilidad. Y por supuesto, Becky era la mayor debilidad de Fryn. Al notar que Fryn estaría saturada de trabajo, Becky decidió regresar a su casa. No porque quisiera alejarse de su novia, sino porque tenía muchas cosas por hacer. En cuanto llegó, puso su plan en marcha. Al llegar la tarde, también trajo consigo el final de la jornada de la empresaria. Aunque estaba agotada, quería llegar pronto a su casa, descansar y, tal vez, terminar de disfrutar su cumpleaños en los brazos de su novia, quien no había dado señales de vida en varias horas. No le preocupaba. A veces, la boxeadora hacía aquello. Podía ser tan distraída como cualquier niño pequeño. En cuanto algo captaba toda su atención, Becky olvidaba enviarle un mensaje a su novia. Pero Fryn, poco a poco, se acostumbraba a ello. Después de todo, Sarah se lo había dicho varias veces. Solo es cuestión de tiempo para que te acostumbres a sus costumbres. Para su sorpresa, al salir de la galería, se encontró con Jackson, aquel chofer que por varios meses la había acompañado en todo momento, trabajando para ella como un fiel compañero. La llevaba a donde pedía y estaba al tanto de cualquier cosa que necesitara. Sin embargo, aquel día le había dado libre. Aún así, el hombre estaba frente a ella con una enorme sonrisa. «Buenas noches, señora Sarocha». Se acercó con entusiasmo y abrió la puerta del auto. «Me pidieron que la viniera a buscar». Fryn suspiró y rodó los ojos. «Jackson, deberías estar descansando». El hombre mantuvo la sonrisa en su rostro. «Descuida, hablaré con Becky. Sé que fue ella quien te lo pidió. Regresaré caminando». «Me temo, señora, que no puedo permitirlo». Jackson insistió, así que Fryn se rindió y subió al auto con el rostro serio. Becky debería respetar las decisiones que impone en sus empleados. «¡Feliz cumpleaños!». La felicitó antes de cerrar la puerta y caminar rápidamente a su lugar. En el auto solo se escuchaba una agradable melodía que salía de la radio. Fryn observaba por la ventana, notando a las personas caminar, los negocios abiertos y algunos que ya estaban cerrando. Sin embargo, le sorprendió notar la dirección por la que iban. Justo cuando iba a protestar, Jackson le hizo una señal con la mano para que guardara silencio, dejándola muy sorprendida. El auto continuó su camino hasta estacionarse frente a la casa de la boxeadora, la cual tenía todas sus luces apagadas, como si no hubiera nadie. «La señorita Becky me pidió que la trajera». Jackson explicó mientras salía del auto para abrir la puerta. «Dijo que estaría ocupada con Charlotte, pero que puede esperarla aquí. Ella mencionó que tienes una llave». Fryn asintió, saliendo del auto y frunciendo el ceño ante aquella historia tan extraña. «¿Becky no está?». Jackson negó. Fryn inclinó un poco la cabeza y observó a lo lejos la casa de Charlotte, la cual también tenía las luces apagadas. «¿No te dijo a dónde iba?». «Me temo que no». El hombre cerró la puerta del auto e hizo un gesto con la mano, indicándole a Fryn que avanzara. «La acompañaré hasta la puerta».
Sonrió amablemente, pero aquello seguía pareciéndole extraño a Frin. No preguntó más y continuó su camino, sacando las llaves de su bolso para abrir la puerta. Por alguna razón, su corazón comenzó a latir más rápido. Antes siquiera de girar la llave en la cerradura, volvió a mirar a Jackson, quien tenía una sonrisa en su rostro. ¿Cómo él supo del cumpleaños de Frin? ¡Sorpresa!, gritaron todos en cuanto Frin abrió la puerta. Las luces se encendieron, serpentinas volaron por el aire y algunas terminaron en su cabeza. Ella sonrió, sintiéndose extrañamente feliz por aquello, olvidando por completo por qué odiaba su cumpleaños. Le sorprendió ver a Billy allí, pues se suponía que debía estar en Tailandia. Kai también estaba, junto con Nam, Ethan, Charlotte e Ingfa. Esa última presencia la puso aún más nerviosa. Sara estaba junto a Angélica y Andrea sonreía a un lado de su esposo, el abuelo Marcos. Angélica fue la primera en acercarse para abrazarla, causando que Frin no pudiera reaccionar al instante. Se suponía que ella estaba en Estados Unidos. Sin saber qué decir, su cuerpo se movió en automático, recibiendo los abrazos de quienes la rodeaban, escuchando las cálidas palabras que le dedicaban y sintiéndose, una vez más, amada por todos. A Frin nunca le habían hecho fiestas. A Frin nunca le gustó su cumpleaños. A Frin nunca le habían agradado este tipo de celebraciones. Pero ahora todo cambió. Todo dio un enorme giro y le agradaba, sin duda le agradaba. Las emociones la abrumaron. Sentía los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta. No quería llorar frente a todos, pero tampoco quería ser un enorme bloque de hielo. Mientras cada persona la abrazaba, ella susurraba un sincero gracias. En cuanto sentía las palmaditas en su espalda, cerraba los ojos y se permitía disfrutar de aquella suave caricia. Al ver cada regalo, Frin se permitió regresar a ser una niña pequeña, aquella que, en algún momento, se emocionaba por sus cumpleaños. «Hola». Becky se acercó sosteniendo un pequeño pastel con varias velas encendidas. «Feliz cumpleaños, cariño». Frin sintió su labio inferior temblar. Sonrió con una emoción inmensa en su interior, colocó una mano en su pecho y cerró los ojos, pidiendo un deseo. Luego los abrió y apagó las velas con un suave soplido. Se acercó a Becky y la besó en los labios. «Te amo», susurró la boxeadora con sinceridad. «No te molestes». «No me molesta». Frin la abrazó besando una y otra vez su mejilla. «Te amo». «Oigan, muchos no queremos ver eso, gracias». Angélica gritó, chocando su mano con la de Nam mientras ambas reían con fuerza. Aquella era la primera vez que Frin tenía algo así. A pesar de que sus mejores amigos siempre la hacían sentir amada en su cumpleaños, ellos respetaban mucho el hecho de que no quisiera celebraciones. Sin embargo, para Billy y Nam, les llenaba el corazón de alegría saber que por fin alguien había llegado a la vida de Frin para cambiársela de una buena manera. Billy agradecía mucho el amor que Becky le daba a Frin, y Nam apoyaba cada día aquella relación. Ambas se habían cambiado la vida de una manera increíble y se amaban por ello. «Me siento celosa». Nam se acercó a Frin sosteniendo una copa en su mano. «Durante años no dejaste que te celebráramos tu cumpleaños y ahora Becky hace que te vuelvas blanda». Nam pellizcó la mejilla de su mejor amiga. «¿Por qué no me amas?» Frin se burló de ella y la apartó. «Sí te amo, pero amo más a Becky». Nam abrió la boca en señal de indignación mientras la risa de Billy resonaba a su alrededor. «Es claro que este no era nuestro trabajo». Billy golpeó suavemente la cabeza de Nam. «El destino es algo sorprendente.
susurró. Becky llegó y tu vida cambió. Me agrada. Frin se abrazó a Billy, hablando con sinceridad. No conseguiste hacer nada de esto como mi esposo, porque sabía que me ibas a lanzar el pastel al rostro. Él se quejó, alejándose. Becky también lo sabía y, sin embargo, aquí estamos. Nam señaló a su alrededor. Tú solo eres un gay muy cobarde. Ambos comenzaron a empujarse mutuamente, como dos niños pequeños. Por cierto, ¿te mudarás aquí? Nam preguntó justo antes de golpear a Billy en la entrepierna con fuerza, haciéndolo retorcerse de dolor en el suelo. Sí, se lo diré hoy. Frin respondió con sinceridad, apoyando su mano en la cabeza de Billy, quien aún seguía de rodillas en el suelo. Estoy nerviosa. Es un gran cambio. Nam trató de tranquilizarla, acariciando su brazo. Pero piensa en todas las cosas buenas que ese cambio traerá para ti. Billy, por fin, logró ponerse de pie y empujó a Nam, reanudando la pelea infantil entre los dos. Cuando nos mudamos juntos, no tuvimos problemas. Billy habló feliz. Recuerda que Becky no es solo tu novia, también es tu mejor amiga. Así que guíate con esas palabras. Así como te acostumbraste a mí, puedes hacerlo con ella. Y es mejor, porque a ella sí la amas como pareja. Frin abrazó a su mejor amigo y estiró sus brazos hacia Nam para incluirla en el abrazo. La celebración continuó de maravilla. Frin no podía dejar de sonreír. Se sentía la mujer más afortunada del mundo al ver a todas las personas que amaba a su alrededor. Sentía que le debía mucho a Becky, pues su novia se había tomado el gran trabajo de organizar aquella fiesta, incluso sabiendo que a Frin no le agradaban ese tipo de celebraciones. Pero ¿cómo se negaría Frin a lo que le ofrecía Becky? Ella jamás rechazaría ni se molestaría con su novia. Si Frin pensaba que tenía muy consentido a Bombón, sin duda no se daba cuenta de cómo trataba a Becky. Ambas hacían hasta lo imposible por la otra. A la medianoche, Angélica tomó los hombros de Frin y la guió hasta una mesa donde un enorme pastel la esperaba. Todos rodearon a la empresaria y comenzaron a cantarle el feliz cumpleaños, causando que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Te sugiero que abras los regalos cuando nos retiremos todos, te va a encantar el mío. Angélica susurró después de que Frin apagara las velas, despertando una enorme curiosidad y un poco de miedo en la empresaria. Eres la mejor persona que he podido conocer. Le dio un fuerte abrazo, permitiéndose disfrutar de aquel momento. No se lo digas a Becky, de otro modo pensará que la estoy abandonando. Ella jamás pensaría eso. Frin se rió, separándose de la boxeadora para darle un tierno beso en la mejilla. No podría estar más agradecida de tenerte en mi vida. Habló con sinceridad mientras acariciaba el brazo de Angélica. Deja de mirarme así, recuerda que tienes novia. Angélica bromeó, pasando una mano por el rostro de Frin. Ambas rieron por aquello. ¿Hace cuánto llegaste?, preguntó con curiosidad, pues le parecía sorprendente que ella, al igual que Billy, estuvieran allí. Tu novia lleva planeando esto desde hace meses. Angélica pellizcó la mejilla de Frin. De verdad te ama. Y así, sin darle la respuesta que quería, la boxeadora se alejó y se acercó a Nam para continuar bromeando. Frin sentía muchas cosas dentro de ella, tantas emociones que no sabía cómo expresarlas. Estaba feliz por aquella fiesta, pero al mismo tiempo sentía tristeza en su corazón. Las personas a su alrededor la amaban y celebraban su cumpleaños, pero también tenía una extraña sensación de abandono dentro de ella. Extrañaba a su padre y, para su sorpresa, se encontraba extrañando a su madre. Alejándose un poco para tomar aire,
Salió hasta el patio trasero de la casa de Becky. Se encontró con la enorme piscina, cruzó los brazos y suspiró, fijando la mirada en el agua que se movía con el viento. «Hola, extraña», sonrió al escuchar la voz de su novia. Sintió los brazos de Becky rodearla y luego apoyó la barbilla en su hombro. «¿Qué haces?» «Solo estaba pensando», Frin reveló mientras acariciaba las manos cálidas de Becky. «Papá murió en mi cumpleaños». La empresaria se giró y rodeó el cuello de la boxeadora para abrazarla. «Y mamá nunca celebró esta fecha por el triste recuerdo. Eso hizo que yo odiara mi cumpleaños y que no me gustara festejarlo». Becky sujetó la cintura de su novia y se mantuvo en silencio, escuchando con atención. «Y también», Frin dudó antes de continuar, «todo lo que pasó con nosotras fue en mi cumpleaños. Jamás disfruté de esta fecha, solo tenía malos recuerdos de ella. Jamás tuve esto». Señaló con sus manos el interior de la casa. «Y ahora tú llegas y cambias todo». Sonrió con sinceridad. Becky sintió el reclamo en sus palabras, pero también la gratitud en su mirada. «Y no podría estar más feliz por esto». Ambas se miraron con adoración. «Siento que te debo tanto. Haces mucho por mí y yo siento que no hago nada». «Calla», Becky susurró, abrazando con fuerza la cintura de Frin. «Tú haces mucho por mí. Me das todo con solo estar a mi lado». La boxeadora hablaba con sinceridad. «Esto es algo que te mereces. No sabes la emoción de Billy y Nam al saber mi plan. Estaban más emocionados que yo». Ambas se rieron, sintiendo sus cuerpos cálidos por el amor que compartían. «Todos los que estamos aquí te amamos y solo queremos verte feliz, incluso Charlotte, aunque no te lo diga». Frin bajó el rostro, sonriendo con timidez. «Me alegra saber que hago un buen cambio en ti». En ese instante, Becky elevó el rostro de su novia para mirarla a los ojos. «Créeme que tú también haces un gran cambio en mí, y todo para bien». Finalizó con un agradable beso. Ambas se abrazaron con amor. «Gracias», susurró Frin con sinceridad, disfrutando de aquel momento con su novia. El silencio entre ellas era agradable, envueltas en la burbuja de amor que siempre aparecía cuando estaban solas. Me mudaré contigo». Las mentes de ambas mujeres eran una sola. Aquellas palabras habían salido al mismo tiempo, dejándolas sorprendidas por lo que acababan de escuchar. Se miraron sin poder creerlo y se separaron un poco para analizarlo. Luego de unos segundos, se rieron descontroladamente antes de volverse a tomar de las manos. Frin tomó el rostro de Becky y la besó, con una sonrisa entre sus bocas. No había nada mejor que sentir la sonrisa de la persona que amas a través de un beso. «Nos quedaremos aquí», Frin habló al separarse, notando cómo Becky negaba. «Lo haremos. Por alguna razón, Sara me dijo que te insistiera». Nuevamente ambas se rieron, sintiendo el calor en sus rostros. «¿Hablaste con ella?» Frin asintió, mordiendo su labio inferior. «Yo también lo hice». Negaron con la cabeza al mismo tiempo, pensando en la mujer mayor, aquella cómplice de ambas. «Pidió que insistieras porque Charlotte no quiere que me aleje tanto». «Y tiene razón». Frin acarició las mejillas de su novia. «Nos quedaremos aquí». Becky hizo un puchero, negando. «Lo haremos. Es mi cumpleaños y yo lo ordeno». «De acuerdo». Becky respondió rápido, completamente perdida en la mirada de su novia. Frin solo rió. «Ya van a tener tiempo para eso, regresen». Nam gritó a lo lejos, haciendo que ambas se giraran. «Ustedes dos no pueden vivir separadas, por Dios». Las dos novias se separaron con una sonrisa en sus rostros y, entrelazando sus dedos, comenzaron a caminar de regreso al interior de la casa para continuar con la fiesta. Sabían bien que mudarse juntas
Significaba un gran reto, pero estaban dispuestas a enfrentarlo. Querían vivir su amor completamente y no iban a dejar que el miedo se interpusiera. Después de todo, Frin era feliz con Becky a su lado, y Becky no cabía de emoción al tener a Frin en su corazón.